tengo básicamente una capa en la cual, no sé, le quería dar un determinado efecto a la cara, un color más ahí, con un overlay. Y bueno, y esto lo quería pasar en RGB. No hay ningún problema, porque como les digo, es una enorme cantidad de los colores que yo puedo trabajar. Ahora, si esto yo lo quería poner en CMYK, no voy a poder. Entonces, fíjense lo que pasa cuando yo convierto esto a CMYK. Fíjense que el color, en este caso, al ser un color muy de RGB, me lo apagó. ¿Sí? Esto es muy usual que pase cuando nosotros trabajamos con RGB, con colores muy brillantes, porque el RGB justamente lo que tiene es eso, de que son colores luz. Entonces son colores que los puede reproducir solamente monitores o pantallas, ¿sí? Nada de lo que sea tinta lo puede reproducir, a menos que sean tintas especiales, ¿sí? En el caso de las tintas de Pantone se pueden llegar a reproducir tintas que son colores que son muy parecidos al RGB, ¿sí? Pero no son iguales. Podría ser un color fluo, lo que se denomina color fluo de Pantone. Pero bueno, entonces tengo que tener muy en cuenta esto siempre a la hora de después de cómo voy a reproducir un color, si va a ser en formato pantalla o web. Entonces, en este caso, por ejemplo, una vez que está terminada la imagen, en este caso un story, yo lo que hago es, bueno, obviamente después convertir a JPG, porque la mayoría de las veces lo que es stories que van a Instagram o a Facebook o lo que sea, básicamente se exporta a JPG. En este caso no va a haber ningún problema, pero en el caso de Photoshop, de Illustrator, digo, si yo estoy trabajando en un archivo, que por más, este caso es un CMYK, es un archivo en CMYK, fíjense, si yo quiero reproducir un color que es un cian como yo les mostré, no puedo. En el caso, un cian bien fluo. Si estoy trabajando en el modo de color, en este caso RGB, ahí sí ven que lo puedo reproducir, pero es un color que en ese caso no lo puedo reproducir en impresión. Así que bueno, fíjense, ahí me la apago cuando lo convertí a CMYK. Entonces, es muy importante después, cuando yo voy a guardar esto, en el caso si lo voy a exportar, perdón, a JPG, muy importante tener en cuenta cómo lo voy a exportar, ¿sí? Entonces acá sí Illustrator nos da la opción de convertir a RGB o CMYK. Entonces ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, si el día de mañana un cliente les pide un trabajo y ustedes lo hicieron en Illustrator, un logo por ejemplo, un logo yo lo voy a hacer en Illustrator, no lo voy a hacer en Photoshop, entonces pongan para exportar en RGB, ¿sí? Porque si ustedes lo dejan como CMYK, los colores se van a ver mal, porque los navegadores en general no pueden, generalmente no tienen esta capacidad de reproducir los colores fielmente. Entonces ahí sí, déjenlo en RGB para lo que es web, ¿sí? Solamente usan el CMYK si lo van a imprimir. Eso es lo que quiero que tengan muy en cuenta. En resolución, si es web, lo pueden dejar en 72. Si se va a imprimir, ahí sí lo pueden llevar a alta resolución, a 300 dpi. Y después, en el caso de que ustedes, muchas veces es usual enviar a clientes en formato PDF, entonces ahí guardan el archivo en PDF y acá se les despliega este cuadro de diálogo, que es muy importante también, ¿sí? En el cual, bueno, ustedes tienen una serie de configuraciones, ¿sí? De presets que le pueden dar a ese archivo de salida PDF. Y básicamente, si ustedes lo dejan en Illustrator no hay ningún problema. Illustrator por default lo que hace básicamente es les guarda, es como casi un archivo de Illustrator, ¿sí? Porque les guarda las ediciones, la capacidad de edición de Illustrator, en el cual ustedes tenían, por ejemplo, varias capas. Les embebe como una miniatura de la página.
Y bueno, inclusive ustedes pueden darle optimizado para ver fácil en web y una serie de cuestiones más. Pero por ejemplo, si ustedes quieren que el archivo sea muy livianito, porque en el caso de que los archivos de PDF que tienen imágenes se hacen muy pesados, entonces lo que pueden hacer es en los presets le pueden dar Small File Size, que básicamente lo que hace es que no les guarda las imágenes en alta resolución, en 300 dpi, ¿sí? Entonces eso va a hacer que sea más liviano y obviamente les va a convertir esas imágenes que pueden estar en CMK a RGB. Entonces eso también hace que el archivo sea más liviano. Inclusive pueden empezar a tocar los demás, estos que están al costado, estos presets que están al costado. Y por ejemplo a las imágenes por bit le pueden decir que tengan un poquito más de resolución. En este caso, cuando uno lo convierte a formato chiquito, esto es usado mucho para web. Entonces le puedo llegar a decir, bueno, a mí me parece un poquito chico 150, le puedo llegar a decir 200, ¿sí? Entonces a veces hace esto, en la calidad de imagen le puedo llegar a poner high en lugar de low, porque por ahí no me gusta que sea tan chiquito. Y bueno, obviamente yo a medida que voy tocando esto puedo hacer un poquito más pesado el archivo. Pero son todas cuestiones que yo les recomiendo que empiecen a jugar, ¿sí? A probar a ver qué pasa cuando ustedes van tocando estas cosas. Porque la verdad es que ustedes pueden configurar muchísimo cómo un archivo después se exporta. Después inclusive lo que tiene también Illustrator a través de PDF es que le pueden dar marcados, ¿sí? Lo que serían como guías. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, generalmente se suele usar este que es Trim Marks, y después se le puede dar como márgenes, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a darle 1 centímetro de margen a este archivo para hacer una prueba, y voy a bueno, y acá en salida también tengo lo que es los perfiles, cómo si va a ser sRGB y bueno, en fin. En esta parte no me quiero meter porque ya es muy técnica. Pero esto que le mostré sí es importante. No sé dónde lo guardé, en el escritorio. Y fíjense, yo ahora sí abro este archivo de PDF. Ahora me dice que no me deja abrirlo porque ya lo tengo abierto. Fíjense, me guardó ese archivo con una separación de una guía, perdón, con un margen de 1 centímetro, que es lo que yo había configurado, y además unas guías, ¿sí? Voy a hacer otra prueba que les quería mostrar. Por ejemplo, es muy usual hacer esto que les voy a mostrar. Yo quiero hacer una tarjeta personal de 8 centímetros, perdón, 8 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. Entonces, yo tengo el frente de esa tarjeta en un color, ¿sí? En un color de fondo. Y básicamente lo que muchas veces se suele hacer es, la mayoría, el 100% de las veces, cuando yo tengo un color que va a sangre, es darle 3 milímetros de demasía. No sé si alguna vez esto lo vieron, si no lo van a ver el año que viene, pero yo ya se los voy adelantando si lo tienen en cuenta. Entonces, yo lo que hago, bueno, discúlpenme que acá no me respetó 3 milímetros. 3 milímetros de demasía. Me está deformando, no sé, por alguna razón. Claro, lo que pasa es que estoy trabajando con píxeles. Pero bueno, si yo tengo 3 milímetros, básicamente lo que hago muchas veces es esto, ¿sí? Tengo los 3 milímetros, tiro unas guías, lo mismo del otro extremo,
bien sobre el filo de la hoja, tiro las guías y ahí ya sé que hay 3 milímetros ahí, entonces simplemente lo que hago es llevar hacia esos 3 milímetros y ahí tengo las demasías de un color de fondo. Generalmente en archivos que se van a imprimir siempre uno va a poner esas demasías, ¿sí? Y ahí pasé a semicap, ¿sí? Como si fuera una tarjeta personal. Bueno, ahí tengo las demasías y hay muchas maneras de hacer lo que se denomina las guías, ¿sí? Como yo les mostré recién en PDF. En este caso yo lo que hacía era, como les mostraba en el cuadro de diálogo. En el caso de marcas, el tercero que se encuentra ahí es el de marcas y guías. Entonces yo ahí con el primero que es String Marks le estoy diciendo que quiero esas guías donde va a ir cortada la tarjeta, ¿sí? Y lo que va a hacer demasías. ¿Sí? Yo ahí le estoy diciendo que le voy a dar 1 centímetro de demasías en Blitz. Y bueno, y si yo ahora abro este archivo, vamos a ver que me generó estas guías con la demasía. Bueno, no. A ver si yo quito las guías. No sé por qué, ahí no me guardo las... Vamos a probar de nuevo. Vamos a probar en Illustrator por default. Y ahí yo le indico que quiero 1 centímetro de demasías. Lo voy a guardar con otro nombre. Entonces ahí yo le indico y vamos a probar. Ahí debería... Bueno, no sé, justo que lo quiero mostrar, no me está tirando esa... Debe haber algún problemita en Illustrator, porque acá me lo tiró, pero aquí no me lo tiró. Bueno, entonces vuelvo sobre este punto. Más que nada, que quiero que tengan muy en cuenta cuando exporten un archivo, ya sea a JPG o a PDF, o inclusive hay un formato que está muy bueno que se llama TIFF, que lo pueden encontrar acá entre los últimos, y básicamente lo que es TIFF es que tiene muy poca compresión. No se suele usar mucho, pero bueno, está bueno saber que existe, sobre todo cuando uno trabaja con fotos, ¿sí? En el caso de fotografía se suele trabajar mucho con TIFF. Entonces, bueno, esto es lo que tengan en cuenta. Y ya que está, les muestro en el caso de que ustedes hay otra manera de generar las guías de corte, que es de la siguiente manera, ¿sí? Que es que ustedes lo pueden generar a las guías de corte con objeto. Tienen que tener seleccionado, por ejemplo, un rectángulo. Van a objeto y van a lo que se llama crear marcas, ¿sí? Y ahí les genera esas guías de corte que digamos es la alternativa para cuando uno guarda como PDF, como les mostré recién, ¿sí? Perdón, ahí cuando yo les mostraba como PDF. Entonces, esto es muy usual usarlo en impresión, cuando se hace una impresión, y bueno, y obviamente después darle las demasías, ¿sí? Eso es como el ABC de lo que es impresión. Seguramente el año que viene van a practicar más con estas cuestiones que yo les estoy mostrando. En fin, no voy a extender mucho más porque ahora les voy a mostrar lo que es gestión de color, ¿sí? Milton, entonces Cualquier duda que tengan sobre esto. sí, cuando por ejemplo vos vas a un plotter y necesitas que te imprima, bueno, un trabajo, vos siempre lo tenés que llevar en archivo PDF. No, lo podés lo podés enviar en JPG, no hay problema. Pero ¿cuál sería lo más, o sea, lo ideal? Lo ideal, sí, está bueno trabajar en PDF. Sí, la verdad que está bueno. O en no hay problema con que uno le mande un Illustrator. Ujú, Si uno le manda un Illustrator, tengan en cuenta siempre que todas las tipografías estén convertidas a curvas, ¿sí? Porque muchas veces, a mí me ha pasado cuando yo era un joven aprendiz,
que les mandaba un archivo y se los mandaba en Illustrator y básicamente después me puteaban porque decía, che, Milton, no me mandaste las tipografías. Entonces, ¿qué pasa? Justamente si yo trabajaba en una tipografía que a mí me encantaba, qué sé yo, una gota, y de repente el imprentero, después yo le mandaba este archivo y no le convertía a curva, justamente esta tipografía no me la... O sea, el archivo no lo podía reproducir así tal cual yo lo había hecho, entonces lo que yo tengo que hacer en esos casos es convertir a curva todas las tipografías, todas, todas, todas. Y si no voy a convertir a curva, lo que puedo hacer es mandarle la tipografía original, ¿sí? Pero la verdad es que muchas veces lo más usual es convertir a curva, porque si no después nosotros tenemos que andar buscando todas las tipografías que usamos y enviársela. Pero bueno, también se puede hacer eso. Así que, respondiendo a tu pregunta, Juan Pablo, sí, la verdad es que con PDF nosotros nos aseguramos que va a tener una resolución espectacular ese archivo. Obviamente si después el archivo tiene imágenes, la verdad que por ahí sí da lo mismo que sea un JPG o un PDF. Aunque un imprentor o un imprentista me puede llegar a imputear por esto, porque la verdad es que no es lo mismo un PDF. Sí, el PDF sí es el que tiene mejor resolución de todo. O sea, nosotros nos aseguramos que eso va a ser, al ser vectorial, en el caso de, por ejemplo, si hay logos, va a salir perfecto. En cambio, con PDF, con JPG, si por ahí no tiene la resolución óptima, por eso es importante la resolución, bueno, es algo no menor. Y también depende de las máquinas, porque por ejemplo hay máquinas, si es media vieja la máquina, el plotter, si es medio viejo, la verdad es que con 72 dpi está bien, pero por ejemplo están viniendo máquinas nuevas que se puede trabajar con, que imprimen en una resolución de 150 dpi en el caso de los plotters. En el caso de la imprenta, ahí sí, 300 dpi, ¿sí? Ahí sí ustedes aseguran con 300. Pasa que muchas veces, por ejemplo, si pienso en un plotter, un formato muy usual de trabajo ¿vieron esos banners verticales? Lo que se denomina banner lona. Los banners lona miden generalmente 190 centímetros, o sea, 1,90 m de alto por 90 de ancho. ¿Sí? La media estándar es 90 por 190. ¿Sí? ¿Vieron esas lonas? Entonces estas lonas son muy grandes y de repente trabajar en 300 dpi, cuando a veces yo trabajo, en el caso de Photoshop, muchas veces trabajo con Photoshop para hacer lonas. Si yo trabajo con un formato que es 90 por 1,90, básicamente el archivo se hace re pesado, ¿sí? Entonces, bueno, ahí la verdad es que trabajo en 150 dpi. Sí, y en lo que es plotter se puede trabajar con RGB, porque los plotter tienen un mecanismo de conversión distinto a lo de las imprentas. De todas maneras, más allá de que ustedes puedan mandar un archivo en RGB a un plotter, ese archivo finalmente se va a terminar reproduciendo con tinta CMYK, ¿sí? Inclusive hay algunos plotters que tienen hasta 6 tintas. Tienen el naranja como una tinta adicional y el verde como una tinta adicional. O sea, tienen el cian, magenta, amarillo y negro, y con una tinta adicional tienen el naranja y el verde, ¿sí? Esas son cosas que se ven mucho, el año que viene la van a ver en ingeniería gráfica. Bueno, Una así cosa que... más, perdón, ya que estamos, te quería preguntar si tenés algún plotter que puedas recomendar acá en Rosario. ¿Algún lugar para mandar para plotear? Sí. Yo no sé si... Yo, digamos, con los que conozco y laburan bien, hay uno que se llama BK Publicidad, ¿sí? BK Publicidad labura bastante bien, hacen de todo, además de ploteados. Después, creo que Taller 4 también tiene muy buenos plotters, hace muy buenos ploteados. Después, conozco a uno que se llama SPC, ¿sí? Bien, no me cerró la capa.
SPC es muy conocido, hace mucho tiempo que está. Queda Alena en 2300. Es un lugar, la verdad que muy serio. Después tengo yo un amigo mío que se dedica a sublimación, se los recomiendo, que se llama Soluciones 11. Soluciones 11 básicamente quedan acá en zona sur, cerca donde vivo yo. Yo se los recomiendo en el caso de que, por ejemplo, ustedes tengan que sublimar una bandera o remeras, o por ejemplo, él ahora está haciendo muchísimo lo que es sublimación de barbijos, ¿sí? Porque ahora hoy en día se está sublimando muchísimos barbijos. Bueno, lo que es fly banners, esto se denomina fly banner, es muy usual en las expos, si bien hoy en día no se están haciendo de expo, pero bueno. Fly banners, él imprime muchísimo esto, bueno, las banderolas estas, de marcas, lo que es flex termotransferible, estas son cuestiones muy técnicas de ingeniería gráfica, así no les voy a explicar porque si no me extiendo mucho, pero básicamente la sublimación es una técnica bastante novedosa, tiene pocos años, y él la verdad es que es súper profesional y tiene unas máquinas que se ha comprado, que sé que se ha comprado porque me ha dicho, que están buenísimas, si lo quieren tener en cuenta, inclusive él trabaja para Newell, para Sonder, Rosario, un montón de empresas, y bueno, la verdad es que él es súper profesional respecto a eso. Bueno, después de SPC, lo que es banners, como les decía, ploteados. Después BK Publicidad, que no tiene, increíblemente no tiene página web, tiene creo que Facebook. Y después hay uno más, pero ahora no me estoy acordando. En realidad hay un montón más. Estos son los que yo generalmente, los proveedores con los que me suelo manejar, y los que recomiendo muchas veces. BK Publicidad, ahí hay una persona que muy capa y muy buena onda, que se llama Pedro Archipengo, que es el dueño de BK, que yo tengo muy buena relación con él, se los recomiendo. Y bueno, además hacen de todo, hacen por ejemplo esos tótem de metálicos, grandotes. Tienen proveedores que trabajan muy bien, por ejemplo herreros, en fin. No solamente hacen, o sea, todo lo vinculado a la gráfica también ellos lo hacen. Así que bueno, esos son algunos proveedores que les sugiero que pueden llegar a trabajar. Taller creo que también trabaja bien, Taller 4 Rosario, lo que es impresión. Creo que Caná también, no sé si lo conocen. Caná creo que ha crecido mucho. O sea, yo no me dedico mucho a esto, a lo que es impresión. Yo generalmente hago casi todo lo que es digital, por eso esto canto un poquito de oído. Pero bueno, básicamente estas son las lugares de gráfica más conocidos. Y después de imprenta, yo la que les recomiendo, la mejor de todas, es Borsellino. No sé si alguna vez escucharon de ella. Es una de las mejores de Sudamérica, la que tenemos acá en Rosario, ¿sí? Borsellino, no Borsellino. Borsellino es una de las imprentas que está mejor rankeadas a nivel Sudamérica. Es esta empresa, queda re lejos. Tiene una planta industrial en Callao, no es tan lejos, en Callao al 3600, pero si alguna vez tienen un cliente que no tiene problema con los presupuestos de impresión, vayan a Borsellino, ¿sí? Es la mejor imprenta de Rosario, es muy cara, pero tiene una tecnología que está a la vanguardia de Europa, ¿sí? Es espectacular Borsellino. Pero esto es solamente para lo que es imprenta. Después hay otras imprentas que como Tecnigráfica, creo que se llama. Tecnigráfica. Bueno, esta es gráfica Visual Tech, también es una gráfica pero que hace más de, como les mostraba antes, de SPC o BK. Aquatin es una imprenta muy conocida también, es muy buena, es no tan importante. Aquatin no tiene página web. Estoy haciendo chivos a todas las imprentas de Rosario. Queda en el 2200. Bueno, esta es una imprenta que no está al nivel de Borsellino porque la verdad es palabra mayor Borsellino, pero es muy buena Aquatin.
Después hay una que se llama de Jesús. Jesús Luperenta, creo que era así. Es también bastante conocida, de Jesús. También no es de las mejores, pero es muy buena. Hay dos, que inclusive son dos hermanos que se pelearon. Una es de Jesús y la otra es Adrián de Jesús. Son muy buenas las dos. Es como Puma y Adidas. No sé si conocen la historia de Puma y Adidas. Sí, sí, Les sí, sí. hago un breve comentario nada más, que a Pumas y Adidas eran lo mismo. Son dos hermanos alemanes que en un momento se pelean y uno se queda con la marca Adidas y el otro va y hace la marca Puma. Hay una película que cuenta muy bien la historia de Puma y Adidas, la historia de dos hermanos que se pelean en la época del nazismo y cada uno tiene su marca deportiva, que después terminaron haciendo ropa para el ejército nazi, por obligación. Pero bueno, nada, y después, no sé si, hay muchas imprentas después chiquititas muy buenas. Estas son las que se me vienen ahora en la cabeza. Sí, son proveedores, por si ustedes los quieren tener en cuenta. Tengan muy en cuenta Borsellino porque es realmente el palabra mayor, como les decía. En fin, bueno, me fui un poquito de eje. No sé si respondí a tu pregunta, Juan Pablo. No, sí, sí, sí. Bueno, y yo les recomiendo a Soluciones 11, que es mi amigo, y si alguna vez van a Soluciones 11 para sublimar una bandera, o van a sublimar un pañuelo, o como les decía, una remera, un barbijo, díganles que van de mi parte, porque inclusive capaz hasta le hace algún precio, ¿sí? Porque es íntimo amigo mío, el dueño. Así que bueno, esas son las sugerencias. De hecho, la página se la hice yo. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo llegar a decir sobre lo que es? Bueno, eso, nada. Chicos, tengan muy en cuenta siempre cuando van a exportar, sean conscientes de cómo están exportando. Si van a mandarle a un cliente para que vea, háganlo siempre en RGB, ¿sí? Siempre, siempre en RGB. En el caso de que manden para una imprenta, bueno, ahí sí pueden mandarlo en CMK, ¿sí? Pero tengan muy en cuenta esto que les digo porque es fundamental. No es para tomárselo a la ligera. Obviamente ser consciente si uno trabaja en CMYK o RGB, cambian mucho los colores. Y bueno, ahora vamos a arrancar con la clase de hoy, que la verdad es que no sé si vamos a ver todo. Yo les voy a dejar el PDF para que ustedes lo vean. Vamos a ver lo principal, ¿sí? Pues si no se nos va a extender mucho y quiero ver qué es lo que estuvieron trabajando de la clase anterior. ¿Dónde quedó esto? Hoy vamos a ver una clase súper técnica, ¿sí? Pero que es realmente fundamental a la hora de cómo uno trabaja, ¿sí? De tener en cuenta lo que es básicamente lo que se denomina gestión de color, ¿sí? Esto es muy usual, digamos, al momento de trabajar en digital. ¿Sí? Obviamente en pigmentos no son cuestiones que se tienen en cuenta, pero la verdad es que a los fines de que hoy el 90% de los diseñadores se dedican a lo digital, obviamente uno tiene que, algunas de estas cuestiones tiene que saber, ¿sí? Entonces, lo que se denomina gestión de color, existen dos cuestiones muy importantes, ¿sí? Lo que es espacios de color por un lado y lo que es el perfil de color, ¿sí? Saber a qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos espacio de color, lo mismo que cuando decimos perfil de color, es imprescindible porque precisamente de la relación de ambos conceptos surgirán los ajustes correctos para controlar la reproducción del color. A continuación explicaremos la relación entre ambos conceptos, o sea, lo que es espacio de color y un perfil, para comprender cuáles son los seteos correctos a través de diferentes preguntas que permitirán relacionarlos, ¿sí? Seguramente alguna vez hayan visto o ahora van a empezar a prestar atención a estos chistes que se hacen sobre RGB y CMYK. Pero básicamente hay un chiste muy común, un meme, que surgió hace unos años, que es una foto de un jamón crudo. Y básicamente la parte de jamón crudo que era como tenía un rojo más intenso era la parte de RGB, y la que era como más como desaturado, menos intenso es CMYK. Y bueno,
Este es un chiste que está bueno para comprender las diferencias entre RGB y CMYK, ¿sí? El RGB tiene colores mucho más intensos, o sea, tiene millones de colores más respecto de CMYK. Por eso es muy usual a veces mostrar lo que es CMYK como algo más desaturado o menos intenso, ¿sí? ¿Qué es un espacio de color? El escáner, el monitor, la cámara digital, la TV generan las imágenes en el modo RGB, es decir, la síntesis aditiva de los colores base. ¿Se acuerdan cuando hablamos que la síntesis aditiva era la que estaba compuesta con los colores primarios rojo, verde y azul? Los demás colores obviamente se forman por la combinación de estos colores primarios, ¿sí? En el caso de RGB. Entonces, lo que es cámaras digitales, monitores y todo lo que sea, lo que haya un sensor, por ejemplo, un escáner también puede llegar a ser, van a siempre trabajar con el modo RGB, ¿sí? Y va a haber un espacio de color dentro de ese RGB. Obviamente ese espacio va a ser mucho más amplio que después en el modo CMYK, ¿sí? Por lo que estábamos viendo recién. Ahora inclusive vamos a entender bien por qué hay menor cantidad de colores. Cada equipo tiene asociado un espacio de color, un conjunto que le es propio. Un espacio de color RGB representa un submodelo del color RGB que contiene solo los colores que ese dispositivo puede generar por cada combinación numérica de rojo, verde y azul. Los espacios de color asociados a dispositivos son relativos a ese dispositivo. Estos conceptos son similares al modelo CMY, de la síntesis sustractiva de los colores base, cian, magenta, amarillo. Los demás colores obviamente también se forman por esa combinación. Un espacio de color CMYK representa un submodelo del color CMYK. Recordemos que se imprime con tinta cian, magenta, amarillo y negro, que contiene solo los colores que ese dispositivo puede generar por combinación numérica de cian, magenta y amarillo. Los espacios de color asociados a dispositivos CMYK son relativos a ese espacio. ¿Qué es una referencia de color? El píxel de una imagen digital RGB en un monitor tiene asociados números que determinan la cantidad de rojo, verde y azul que lo conforman. Un color rojo, por ejemplo, tendrá coordenadas RGB con los siguientes valores: 255, 0 y 0. 255 es el valor correspondiente al canal rojo, el 0 vendría a ser el color correspondiente al canal azul y el tercer 0 va a ser el color que corresponde al canal verde, ¿sí? De los tres primarios de la síntesis aditiva RGB. Esos valores no determinan qué rojo, qué verde o qué azul se usan como preferencia y qué son los colores de la apariencia del color en ese píxel. Los programas deben establecer esa referencia. Por eso mismo, un valor RGB se ve diferente en monitores distintos, ¿sí? Por ejemplo, si un maestro de primaria solicita a los alumnos que pinten el techo de una casa de rojo y cada alumno tiene una marca de lápices diferentes, la apariencia del techo será distinta en cada dibujo, aun suponiendo que todos utilicen la misma marca de soporte de papel y ejercen la misma presión sobre él. Si el maestro fuera un experto en marcas de lápices, podrá distinguirlas según la apariencia de rojo que tengan los dibujos. ¿Qué rojo es el correcto? Si en este caso se considera correcto el que corresponde a una determinada marca, el problema se resuelve si el maestro exige a sus alumnos esa marca. Los alumnos ahora reciben una información extra para reproducir el mismo rojo. La apariencia del techo, teóricamente, será la misma bajo las mismas condiciones anteriores de presión sobre el mismo papel. En términos digitales, los lápices son números desde el punto de vista matemático. Un píxel rojo en coordenadas RGB 25500. Pero esos valores no determinan qué rojo, qué marca. Es decir, para que la apariencia del rojo quede unívocamente definida, es necesario indicar la marca o referenciarlos, ¿sí? Y aquí aparece algo de lo que ya en alguna clase hemos hablado, lo que es el cielado, ¿sí?
Lo hemos comentado muy por arriba, pero básicamente ahora lo vamos a ver bien con precisión. Las coordenadas absolutas del color Cielab asignan a un píxel una única referencia de color. Si existen dos apariencias de rojo distintas, entonces cada rojo le corresponde una coordenada de Cielab diferente, ¿sí? Si se relaciona cada coordenada relativa a RGB con su correspondiente coordenada absoluta Cielab, se establece una relación unívoca entre ellas y se relaciona la marca del color o referencia. Esta referencia queda expresada a través de esta tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el rojo con una composición de red 255, G y el B con 0, el LAB o LAB básicamente se va a componer de estos valores, ¿sí? Ahora vamos a ver bien en precisión de qué se trata CELAB. Este mismo concepto también se aplica al modelo CMYK, ¿sí? Se relaciona a través de una tabla de cada color expresado en coordenadas relativas a CMYK con su respectiva coordenada absoluta del color CIELAB, ¿sí? o CIELAB, estableciéndose así la referencia de color. Y fíjense, por ejemplo, si un color rojo decimos que se compone de 0 de cian, 99 de magenta y 100 de amarillo, la composición de LAB va a ser de 54, 81, 70. Fíjense que es la misma para la composición en el modelo RGB, ¿sí? 54, 81, 70. En el caso del color rojo. Ahora bien, ¿qué son las coordenadas absolutas de CIELAB o CIELAB? Las coordenadas absolutas CIELAB fueron desarrolladas por la Comisión Internacional de Clairage, Comisión Internacional de Iluminación, para describir los colores que pueden percibir el ser humano, ¿sí? Es una coordenada, es un sistema, un esquema de color tridimensional, ¿sí? Que fue más que nada desarrollado en la década de los 70 para que se produzca una conversión de los colores digitales, es decir, de los colores de pantalla, por ejemplo RGB, o colores que después pueden ser traducidos a CMYK, pero básicamente son colores que cómo percibo el ser humano a través del espectro de color, ¿sí? El modelo de color LAB es tridimensional y cada color queda unívocamente ubicado por tres coordenadas, semejante a un punto en el espacio P, cuyas coordenadas son X, Y, Z. Las tres coordenadas son en este modelo L, A y B, ¿sí? Básicamente vamos a tener la coordenada L en la cual vamos a tener la iluminación, ¿sí? Básicamente es muy parecida en ese caso a lo que es HSL, en el cual se acuerdan que el del medio, el del L, era la iluminación, ¿sí? O el valor. Después la segunda coordenada que podemos tener es la de A, en la cual de un lado el A va a ser negativo y va a ser verde, y del otro lado va a ser el rojo con A positivo. Y después va a estar el B con positivo amarillo, y del otro lado va a tener en contraposición el B negativo en el color azul, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, el eje L representa la luminosidad del color, siendo L0, que es negro, y el L100 es el blanco, ¿sí? El eje A indica qué tan rojo o qué tan verde es el color. Valores de A negativos indican que el color es verde, mientras que los valores positivos indican el A. Indican el rojo, perdón. Y en el caso del eje verde, básicamente, en el eje B, perdón, el azul va a estar demostrado por los negativos y por los positivos. No, por el negativo, perdón, y el caso del positivo va a estar mostrado por los amarillos, como les mostraba recién en el otro gráfico también. Podemos comprobar lo anteriormente explicado mediante la tabla de Adobe Photoshop. Por ejemplo, para un color con coordenadas LAB con L en 100, el A en 0 y el B en 0, se observará que es un color blanco, ¿sí? Básicamente va a estar en el extremo blanco si nosotros lo ubicamos en 100 al L, ¿sí? A lo que es luminosidad. Para comprobar que es negro podemos representar en el programa el valor LABC
000, ¿sí? Es decir, en el otro extremo. Entonces, para que se entienda bien rápido lo que es la iluminación del color, básicamente lo que se modifica es el L en este caso, ¿sí? Entonces, cuando L está en 100, va a estar en blanco, y cuando L esté en 0 va a estar en negro, ¿sí? Este es el modelo LAB. Podemos comprobar que es amarillo. ¿Qué es amarillo? Para comprobar que es amarillo podemos representar en el programa LAB, el valor LAB, 100, 060, es decir, en 100 el L, el 0 en A, y en B el 60, ¿sí? Y de esa manera tenemos un color amarillo y que se va oscureciendo a medida que nosotros vamos bajando la cantidad de L, es decir, lo vamos poniendo más negro a ese color a medida que bajamos la cantidad de luminosidad, ¿sí? La siguiente imagen representa el modelo de color LAB, una comparación de los espacios de color de un monitor y una impresora, ¿sí? Entonces, de este lado, básicamente, tenemos el LAB, cómo se vería en un monitor, y de este lado, cómo se ve en una impresora, ¿sí? Generalmente los colores en CMYK, en una impresora, se tienden a oscurecer y a desaturar, como les mencionaba recién, y en un monitor hay una tendencia siempre de los colores a ser más luminosos y más saturados, ¿sí? Obviamente al ser colores luz. ¿Qué es un perfil de color? Cuando a cada valor RGB de un espacio de color se lo asocia con su coordenada absoluta LAB, se ha generado un perfil. Fíjense, esta es básicamente el espectro de luz, ¿sí? En realidad, más que el espectro de luz, es lo que el humano, o sea, nuestros ojos, pueden ver, ¿sí? Nuestros ojos pueden ver una enorme cantidad de colores del espectro, no todo el espectro. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando hablábamos de que hay una parte, por ejemplo, los rayos ultravioletas no podemos verlos, ¿sí? Y tienen un color, ¿sí? Pero nuestros ojos no tienen la capacidad de ver los rayos ultravioletas, o sea, son invisibles a nuestros ojos. Ahora bien, todo el espectro comprendiente a los colores sí los podemos ver, y en este caso, en esta tabla, son todos estos. Ahora bien, los monitores no reproducen todos esos colores del espectro, ¿sí? Reproducen una pequeña parte, que aún así es muchísima, ¿sí? Pueden ser 16 millones de colores en el caso de trabajar en 8 bits, como les mostraba hace un momento. Y sRGB, que es la más usual, que se usa porque la verdad es que todos los monitores usan, o las pantallas de sus celulares inclusive, usan el modo sRGB, corresponde en este caso a esta, ven esta celestita acá, esta cian que está ahí de fondo. Entonces el sRGB, que es la más usual, que reproduce 16 millones de colores, está reproduciendo tan solo una pequeña parte del espectro de colores que nosotros vemos, ¿sí? Inclusive están estas otras, que hay algunas que se acercan bastante a todas las que se pueden ver, como es la de YRGB, o la que es Profoto, que aquí no está, pero también Profoto puede reproducir casi todos los colores del espectro. Si se asocian coordenadas RGB a un espacio de color correspondientes a un monitor, entonces se conformará el perfil de dicho monitor específicamente. Si se asocian las coordenadas CMYK de una máquina impresora offset, se generará el perfil de esa impresora offset, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de dispositivo de salida que nosotros tengamos o de entrada, estamos básicamente siempre diciéndole justamente a un dispositivo con qué perfil estamos trabajando. Generalmente, muchas veces esto se da por defecto, ¿sí? Es decir, cuando nosotros sacamos una foto con un celular, básicamente ese celular ya por defecto trabajan, la mayoría de los celulares, las cámaras trabajan con lo que es sRGB, ¿sí? Que es la más usual. Pero por ejemplo hay cámaras profesionales o de gama media, como son por ejemplo las Reflex, las Nikon, las Canon, las Sony, en el cual hay un lugar donde nosotros podemos, está la posibilidad de que trabajemos por ejemplo con Adobe RGB, ¿sí? Que es una de las normas, que básicamente es un poquito más amplia la cantidad de colores que, por ejemplo, sRGB. Entonces, ahí le estamos diciendo a la cámara con qué tipo de espacio o de perfil, mejor dicho, vamos a trabajar. Y después, obviamente, está en el programa en que nosotros trabajemos. Como yo les mostraba hace un rato, en Illustrator tenemos muchísimas cantidades de perfiles, en Photoshop lo mismo. Y después, obviamente,
en el caso si nosotros imprimimos, ¿en qué dispositivo se va a imprimir? Obviamente no da lo mismo una imprenta, por ejemplo están las digitales. Cuando nosotros mandamos un archivo imprimido en una imprenta digital, supónganse las láser, las impresiones láser, generalmente eso se denomina offset digital, ¿sí? Entonces el perfil de color en este caso, la verdad es que obviamente es importante que sea CMYK, pero no importa cuál de los tantos perfiles que hay. En cambio, si nosotros, por ejemplo, yo mandara a imprimir a Borselino muchas veces a mí me dice con qué tipo de perfil a ellos les conviene para que salga mejor el color. Entonces, esas son cuestiones que obviamente uno por ahí tiene en cuenta a la hora de a qué imprenta va a mandar y cuando se pone en contacto con el imprentero, y de esa manera va determinando cuál es el mejor perfil, ¿sí? Pero acá básicamente quiero que entiendan básicamente o que tengan en cuenta que existen muchos perfiles y no da lo mismo CMYK que RGB. El perfil de color tiene como objetivo establecer cuál es la referencia de apariencia de color. Cada espacio de color de un equipo se puede generar un perfil asociado. El perfil será representativo del dispositivo si ese dispositivo se encuentra calibrado y lealizado, es decir, si se mantiene su respuesta a través del tiempo. Acá hay algo que yo también le hago un comentario, que es que los monitores se calibran también, ¿sí? Por supuesto que los monitores de gama baja, como por ejemplo yo ahora estoy hablándole a usted a través de una notebook, es un monitor de gama baja, no es uno de alta gama. Se calibran de manera no profesional, es decir, yo lo calibré de manera semi-profesional, es decir, a través de mi ojo, ¿sí? Obviamente hay una cuestión que tiene que ver al entrenamiento que uno va desarrollando a lo largo de la experiencia, que le hace determinar, bueno, generalmente se lo calibra con los blancos, los grises y los negros, ¿sí? a los monitores. Básicamente para que la temperatura de ese color sea lo más neutral posible. Nunca se puede llegar, digamos, obviamente a la neutralidad absoluta, pero sí una neutralidad muy cercana a lo que es, digamos, una temperatura ni que es muy cálida ni que sea muy fría. Pero después, en los que se dedican a las imprentas o los que hacen sublimación profesional y trabajan con los monitores de gama alta, vienen unos aparatos que se los adosa a los monitores, y esos aparatos, inclusive hay personas que se dedican solamente a esto, que es calibrar los monitores, ¿sí? Y de esa manera los diseñadores muchas veces vamos a esos lugares de imprenta a ver si un color se reproduce tal cual nosotros lo queremos reproducir, ¿sí? En esos monitores de gama alta y calibrados con estos, son como unos dispositivos chiquititos que se ponen y realmente lo calibra a la perfección, ¿sí? Pero eso la verdad es que solamente se tiene en cuenta a la hora de, obviamente, de personas que trabajan mucho con impresión y obviamente en casas de imprenta, ¿sí? Seguramente Borselino tiene estos monitores de gama alta que después están calibrados. Los perfiles se crean conforme a una especificación del International Color Consortium, que es ICC, de ahí que se los conoce como perfiles ICC. El estándar ICC permite el intercambio de información de color entre dispositivos. Los formatos TIFF y PDF son, entre otros formatos que pueden soportar perfiles de color, ¿sí? Por eso yo hace un momento les nombraba que el TIFF es muy usual cuando uno manda un archivo a imprimir, o inclusive si uno tiene una foto para revelar. TIFF es el mejor formato porque soporta perfiles de color muy buenos, ¿sí? Muy profesionales. ¿Cómo se realiza la conexión de perfil? Cuando aplicamos gestión de color interviene un elemento llamado espacio de conexión de perfil o Profile Connection Space, ¿sí? PCS, cuya función es enlazar los perfiles de cada equipo. Una vez conectados entre sí los perfiles, podremos transformar los colores generados por el primer equipo en los colores que pueda generar el segundo equipo, ¿sí? Si por ejemplo nosotros tomamos una foto, esa foto va a tener un perfil ICC, el cual el monitor va a interpretar cuando nosotros lo abramos, por ejemplo, en Photoshop o Illustrator, también con ICC, y después un tercer dispositivo de salida, que puede llegar a ser una impresora, sea profesional o semiprofesional,
básicamente también va a interpretar ese perfil ICC, ¿sí? Entonces siempre va a haber como un común denominador que va a ser este Profile Connection Space, ¿sí? Un espacio de perfil de conexión. Esta acción se realiza a través de otro elemento importante que conforma la gestión de color, que es el módulo de gestión del color o Color Management Módulo, ¿sí? que tiene la sigla CMM. Básicamente esto es el común denominador de cada dispositivo, sea un escáner, un monitor, una cámara, ¿sí? Una impresora o una impresora chorratinta como las inkjet o las láser o las de offset. En el caso de las offset, obviamente trabajan con semical, las láser también, y las inkjet nosotros podemos mandarle un archivo que puede estar en RGB y le va a imprimir bien también, ¿sí? Pero en los casos de las láser y las de offset siempre tienen que ser en CMK. Ante la posible opción de que no todo color del primer equipo pueda ser generado por el segundo equipo, aparece un tercer elemento que conforma la gestión de color denominado propósitos de conversión. Este elemento de la gestión del color permite que el usuario establezca qué quiere hacer con los colores de que el primer equipo puede generar, pero el segundo no. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos una foto, seguramente quizás haya colores que están fuera del radio de la gama de una impresora, por ejemplo, chorratinta. Entonces, ahí es donde nosotros, a través de programas como Photoshop o Illustrator, por ejemplo, cuando hay una imagen en RGB, yo les mostré hace un momento, la convertí a CMK. Bueno, justamente esto es lo que convierte esa imagen y reduce obviamente la cantidad de colores. Por eso si hay colores que, por ejemplo, yo los construí con RGB, los va a llevar al formato CMYK, y muchas veces lo que pasa es eso, como yo les mostraba hace un rato, que los aplana, le saca saturación, ¿sí? Entonces muchas veces tenemos que tener en cuenta esto cuando trabajamos en CMYK o RGB, o queremos convertir a CMYK. Modelos de color genérico, ¿sí? Esto es bastante importante. El modelo de color RGB utiliza una mezcla de colores aditivos porque describe qué tipo de luz necesita ser emitida para reproducir un color dado. RGB almacena valores individuales para el rojo, verde y azul. El modelo de color RGB es RGB con un canal adicional alfa para indicar transparencia. ¿Sí? Muchas veces tenemos este canal extra de transparencia. Yo alguna vez les he comentado sobre esto, que en Photoshop es muy usual, o Illustrator, tener lo que se denomina transparencia. Entre los espacios de color basados en RGB se incluyen el sRGB, Adobe RGB y Profoto RGB. Sí, hay muchos más, pero estos son los más comunes, los más usuales. Después está HSV, que es Hue Saturation Value, que básicamente es tinte, saturación, valor. También conocido como HSV, ¿sí? Hue Saturation Brightness, ¿sí? Lo que es iluminación, es lo mismo. Valor o iluminación en inglés. Es usado a menudo por artistas porque es más natural pensar sobre un color en términos de matiz y saturación que en términos de componentes de colores aditivos o sustractivos. HSV es una transformación de un espacio de color RGB y sus componentes y colorimetría son relativas al espacio color RGB del que deriva. ¿Sí? Entonces es HSV, para que se queden con esto, es muy similar a la manera de trabajar con RGB porque es digital, pero básicamente es mucho más intuitivo. ¿Sí? Los que son los artistas digitales en general trabajan muchísimo con lo que es HSV, ¿sí? Porque es mucho más intuitivo componer un color con HSV que con RGB o CMYK, ¿sí? Después está lo que se denomina HSL, ¿sí? Que es Hue Saturation Lightness o luminiscencia, también conocido como HLS o HCI. Es básicamente lo mismo que lo que estábamos viendo antes con HSV. Que nada más que lo que se reemplaza es, dependiendo del programa, algunos o la teoría, algunos lo denominan como HCL y otros lo denominan como HCB, pero es lo mismo, ¿sí? No me voy a extender porque es básicamente la misma. La diferencia radica en que es el brillo de un color puro es igual al brillo del blanco, mientras que la claridad del color puro es igual a la claridad de un gris medio, ¿sí?
pero básicamente es lo mismo, para que se queden con esta idea, y es muy usual, más usual trabajar con HCB. Obviamente después está CMYK, que utiliza la síntesis sustractiva del color, y utiliza en el espacio, es la más utilizada obviamente en el espacio de proceso de impresión, ¿sí? Porque describe qué clase de tinta necesita aplicarse para qué luz reflejada desde el sustrato a través de la tinta produzca un color dado. Se empieza con un sustrato blanco, lienzo, página, etc. Y se utiliza la tinta para sustraer el color del blanco para crear una imagen CMYK almacenada. Almacena valores de tinta para cian, magenta, amarillo y negro. Hay muchos espacios de color CMYK para diferentes conjuntos de tinta y sustratos, los cuales cambian la ganancia del punto o la función de transparencia para cada tinta y de esa forma cambiar la apariencia, ¿sí? Pero básicamente la manera de componer el color siempre es la misma, es con el cian, con una tinta, con el magenta con una segunda tinta, el amarillo y el negro, ¿sí? Uno de los espacios de color más conocidos dentro de lo que es el CMYK, con los que muchas veces se suele trabajar, es el Pantone, ¿sí? Entonces no quería dejar de mostrar lo que es lo que es el Pantone. No sé si alguna vez lo han escuchado. Pantone es una empresa, ¿sí? Es una empresa radicada en New Jersey, en la cual básicamente es un tipo de definición cromática, es el más reconocido, utilizado por lo que normalmente se llama Pantone. Y básicamente a nosotros nos sirve muchas veces para referenciar un color. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos un isologotipo en el cual va a haber un azul que básicamente queremos que siempre se reproduzca igual. Entonces es muy usual que ese azul nosotros le digamos al imprentero, que va a ser un tipo de Pantone, ¿sí? Generalmente los Pantones tienen una referencia numérica, ¿sí? Si alguna vez van a trabajar, por ejemplo, como a mí me pasó cuando arranqué a trabajar, a una agencia de publicidad o en un estudio de diseño, es muy usual que las agencias de publicidad o los estudios de diseño tengan este catálogo, ¿sí? Porque generalmente los compran. Si no tienen, o por ejemplo ustedes van a trabajar de manera freelance por su cuenta, y de repente va a haber un archivo que lo van a imprimir y quieren que el color sea exactamente igual, ustedes es el que quieren, pueden ir a esa imprenta, las imprentas todas tienen Pantone, entonces van a esa imprenta y le piden el catálogo. Entonces en el catálogo ustedes identifican cuál es el color, que tienen siempre un número, entonces a la imprenta le van a decir, bueno, yo quiero este número de Pantone. Entonces es fundamental conocer Pantone, saber que existe este catálogo. ¿Sí? Este es uno de los catálogos, hay varios, este es el más común de Pantone, que todas las imprentas o muchas agencias de publicidad tienen. Entonces de esa manera nosotros referenciamos el color exacto, ¿sí? Que se va a ver exactamente, que nuestro cliente obviamente lo aprobó a ese color, ¿sí? Inclusive hay cuestiones que tienen que ver con preimpresión que no voy a meter esto porque si no los voy a enredar, no los quiero marear ya bastante con esto. ¿Qué son los espacios y perfiles RGB genéricos? Existen espacios de color RGB que no representan a ningún equipo de RGB en particular. Se utilizan a modo de común denominador. Su objetivo es funcionar como estándares y que todos los puedan utilizar como referencia, ¿sí? Entonces acá está lo que yo les decía. Esto es lo que es el espectro de color que el ojo humano ve. Esto es lo que puede reproducir Profoto dentro de ese espectro, que es realmente muy amplia. Profoto. Adobe RGB puede reproducir esta parte del espectro. Y ese RGB, fíjense que es el más chiquitito, que es el que puede reproducir. Sin embargo, la verdad es que son muchísimos los colores de sRGB y cualquier monitor es lo que reproduce, es el tipo de espacio de color que reproduce. De los mismos podemos obtener los perfiles asociados, ¿sí? Básicamente la manera de trabajar con perfiles de referencia estandarizados radica en que si la imagen está asociada a uno de estos perfiles, la apariencia de esa imagen será similar en todos los distintos monitores, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la cuestión a tener en cuenta, ¿sí?
Más allá de que por defecto ya Photoshop nos genera, cuando nosotros, o Illustrator, cuando abrimos un archivo o trabajamos un archivo nuevo, generamos un archivo nuevo, por defecto ya automáticamente nos pone sRGB como el perfil de color adecuado, ¿sí? Los valores de color de la imagen se interpretarán de la misma manera siempre y cuando los monitores sean aptos para la visualización, estén calibrados y perfilados y se respeten las condiciones de visualización determinados por norma. Estos espacios de color trabajan con 8 bits, pueden representar como máximo 16 millones de colores, ¿sí? El espacio de color Adobe RGB 1998 se caracteriza por ser más amplio que el espacio de color sRGB. No significa que pueda representar más de 16 millones de colores. El espacio de color sRGB muestra una pérdida significativa del cian y el verde, ¿sí? Fíjense, acá se ve bien en este gráfico. Esa es una de las falencias de la tecnología de hoy en día, ¿sí? Que los cianes y los verdes, en general todas las pantallas de gama media, ¿sí? o dispositivos móviles, un celular de gama media, al trabajar con sRGB representa menos cantidad de colores, ¿sí? Yo creo, es muy probable, por lo que vengo estudiando, de que en un futuro, quizás 5 años, 10 años, las pantallas de gama media van a empezar a incorporar lo que es Adobe RGB como un estándar, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una mejor ganancia de colores y va a haber menor pérdida de lo que son los colores fríos, ¿sí? Sobre todo los cianes y los verdes, que es donde más se pierde. ¿Qué son los perfiles genéricos CMYK? Se puede extender los mismos conceptos de perfiles genéricos de RGB a CMYK. Recordemos que un perfil CMYK es la relación entre las coordenadas relativas a CMYK de colores impresos en esta síntesis, con sus respectivas coordenadas absolutas LAB. Se necesita que las condiciones de impresión sean estandarizadas, ¿sí? Esta es la importancia. Fíjense en el formato CMYK, que inclusive hay también una pérdida bastante notoria, ¿sí? De colores verdes y amarillos, sobre todo cuando nosotros vemos en pantallas. ¿Vieron cuando yo hace un momento les mostraba como un color cian muy luminoso, muy saturado, o un verde muy saturado? Cuando lo llevamos a CMYK se pierde muchísimo, ¿sí? Justamente se da por esta cuestión de los perfiles, ¿sí? Y lo que es espacios de color. Acá se puede ver cuál es la norma Japan Standard B2, ¿sí? La versión 2, en la cual básicamente hay una pérdida bastante notoria, inclusive de tonos rojos y magentas, ¿sí? Pero bueno, esta es una condición física que se da de color, obviamente al ser impreso, al ser analógico, de que hay una pérdida de colores. Un perfil genérico CMYK utilizado en la industria gráfica es el perfil ISO Quated B2, desarrollado por la Asociación Europea del Color, ¿sí? Que contempló para la obtención un promedio de mediciones de impresiones realizadas en máquinas offset diferentes, cuyas impresiones se han realizado de acuerdo a las condiciones de impresión establecidas por las normas ISO 12647, 2-2004, ¿sí? Utilizándose en este caso un soporte de encapado mate o brillante de 115 gramos por metro cuadrado, ¿sí? Básicamente lo que hizo esta asociación fue hacer una serie de pruebas, ¿sí? Estandarizadas bajo normas ISO, en las cuales con un papel ya sea mate o brillante, ¿sí? Lo que se denomina mate es un tipo de encapado en la cual no tiene brillo, y la brillante obviamente tiene brillo, ¿sí? Son hojas bastante estándar, que eso se usan hoy en día, que tienen un gramaje de 115 gramos, perdón. ¿Sí? Es una hoja, si ustedes, por ejemplo, si yo les hablo de lo que es una papel de resma común y corriente, A4, son hojas, lo que se denomina papel obra, ¿sí? De 80 gramos, ¿sí? Un papel finito. Cuando empiezan a subir de gramaje, en este caso 115 gramos, se empieza a hacer más gruesa la hoja. ¿Sí? Eso también lo van a ver el año que viene en ingeniería gráfica, van a ver todas estas cuestiones muy técnicas, ¿sí? De lo que es impresión, pero bueno, esta empresa, esta asociación lo que hizo fue justamente estas pruebas y bajo normas ISO, y desarrolló este perfil que es muy usual, que es el ISO Quated versión 2, que obviamente se lo usa mucho para lo que es impresión, ¿sí? Para lo que es el CMYK.
Otras asociaciones suministran otros perfiles, como lo de la asociación Graphic Technology Research Association, que es el FOGRA, o la Asociación Internacional de Newspaper Association, IFRA, entre otras, ¿sí? Existen otros perfiles genéricos de acuerdo al sistema de impresión y papel, etcétera, que se vayan a utilizar. La estructura de perfiles está normalizada por el organismo ICC, ¿sí? Eso es el organismo madre que aglutina todas estas asociaciones. Y para que sean 100% compatibles deben seguir las recomendaciones publicadas. Bueno, y acá les dejo una tablita, básicamente, en la cual, de acuerdo al tipo de papel que uno vaya a imprimir, a veces está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Si nosotros imprimimos con por ejemplo, vamos a imprimir un trabajo que va a ser en un papel brillante, sin pasta mecánica, ¿sí? El perfil más común usado es el ISO Coated versión 2. Y si es un estucado mate, es decir, sin brillo y sin pasta mecánica, el perfil más común también es el Coated, que es el 300%, ¿sí? Esos son los tipos más comunes, ¿sí? Esto es en el caso de que ustedes ya quieran empezar es la introducción básicamente a lo que es preimpresión, lo que estamos viendo en estas distintas diapositivas, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso para que a ustedes le quede bien claro, ¿sí? Porque quizás esta clase es muy técnica, de lo que es el CIELAB, que es bastante importante lo que es el CIELAB. Básicamente lo que es el CIELAB es el modo en cómo luce un color de acuerdo a cómo nosotros lo vemos, ¿sí? Y cómo esa forma en que nuestro ojo tiene, o sea, la manera en que percibe el ojo, cómo se traduce a través de monitores y obviamente después cómo se puede traducir cuando nosotros imprimimos a CMYK, ¿sí? Entonces, debido a que el lab describe cómo luce un color más allá de cuánto de un colorante particular necesita un dispositivo, por ejemplo un monitor, un impresor o una cámara digital, para reproducir los colores, el lab es considerado como un color modelo, como un modelo de color independientemente de los dispositivos. Por lo tanto, los sistemas administradores de color usan este modelo como referencia para transformar un color de un espacio de color a otro. El espacio del color más completo es el CIELAB y se viene utilizando desde hace años como la más completa referencia de color que existe. Todos los procesos que incluyen la traducción de espacios de colores usan CIELAB en mayor o menor medida y está considerado como un referente más exacto. Sin embargo, ningún dispositivo usa este espacio de color directamente. Los espacios de color no solo varían en el tamaño, cuánto color se puede mostrar, sino la forma, qué colores sostiene. ¿Sí? Entonces, para que se queden con esta idea, nosotros podemos generar un color a través de LAB o CIELAB, pero básicamente lo que estamos haciendo es crear ese color a través de cómo percibe el ser humano los colores, pero en sí mismo ningún perfil soporta lo que es el CIELAB, ¿sí? Es básicamente para que nosotros podamos generar un color en la manera en que el ojo percibe. El CIELAB es independientemente del dispositivo de salida, es decir, crea colores coherentes con independencia de los dispositivos completos, como monitores, impresoras o ordenadores, utilizados para crear o reproducir la imagen. El componente de luminosidad L oscila entre 0 y 100, esto es lo que vimos hace un momento. El componente A va del eje verde al rojo, ¿sí? Y el componente B va del eje azul al amarillo. Y pueden estar comprendidos entre más positivo 127 y negativo 128. La ventaja de este espacio es que es más objetivo, ¿sí? Ya que no depende del dispositivo. Una misma combinación ABL sirve para describir siempre el mismo color de forma exacta, comparado con el RGB. Y CMYK es más rápido hacer correcciones eficientes. El hecho de que la luminosidad es completamente degradada en los canales A y B hace que sea mucho más sensible a los errores. Aunque el número de valores numéricos posibles para cada píxel es menor en LAB que en RGB o CMYK, es posible referenciar una cantidad superior de colores en total desde el sistema LAB, no solo colores que no pueden ser descritos con otros colores, sino también colores que no aparecen en absoluto en el mundo real. En algunos casos, este acceso a los colores imaginarios es de
utilidad cuando se generan manipulaciones de imagen de gran cantidad de pasos. Y si por ejemplo pensamos en una fotografía, y si nosotros vamos a retocar esa fotografía, por ejemplo cuando tenemos un lugar donde se quemó una fotografía, lo podemos hacer generando colores a través, por ejemplo en Photoshop, pintando esas zonas donde se quemó con colores lab, ¿sí? Creando ese color en lab. Entonces de esa manera vamos a reproducir colores mucho más naturales, ¿sí? Mucho más parecidos a cómo nosotros podemos percibir la realidad de un color, ¿sí? Entonces esa es la cuestión más básica que quiero que se queden con lab, ¿sí? Lab tiene una menor cantidad de colores, ¿sí? Inclusive que RGB o inclusive que CMYK, pero básicamente nos permite generar colores de pantalla mucho más cercano a cómo percibe el ser humano. Repaso de gestión de color. El espacio de color es la gama de colores que puede representar un monitor. Es una lista estándar de colores codificados. Cuando una cámara captura una imagen, en la tarjeta, lo que se está grabando son datos que más tarde el programa de la computadora tiene que reproducir, o traducir mejor dicho, o decodificar, y lo hace dentro de una gama de colores de la que dispone, que es mucho más limitada que la gama de colores que existen en la realidad. ¿Sí? Es lo que hace un momento veíamos, ¿sí? Que estaba el sRGB, que es tiene una menor cantidad de colores. sRGB, como les decía, una de las más comunes, fue generada por Hewlett Packard y Microsoft, pensando sobre todo en las fotografías que se visualizan por internet, ya que se asume un promedio del espectro de color que suelen reconocer los monitores, con la salvedad de aquellos de gama alta que los superan y cuyo precio también supera perfectamente, en el caso de euros, 500 euros. Por eso salen muy costosos los monitores que pueden reproducir más allá del sRGB, ¿sí? Acá fíjense la cantidad que reproduce, lo que veíamos hace un momento, ¿sí? Es bastante más limitada. Adobe RGB está especialmente indicado para las ediciones de fotografía e imágenes de alta calidad y para su posterior conversión a CMYK. CMYK es ni más ni menos que el modelo de gestión de color utilizado por la mayoría de las imprentas, ¿sí? Por ello, Adobe RGB aparece más apropiado para generar o gestionar fotografías que van a ser impresas para publicaciones, exposiciones, etc. Fíjense, si comparamos un gráfico con el otro, vemos que Adobe RGB tiene mayor cantidad de colores, ¿sí? Dicho esto, hay que recalcar que ambos espacios de color están lejos de reconocer todo el espectro visible por nuestros ojos, ¿sí? Se suele decir que sRGB abarca el 35% del mismo y Adobe RGB alcanza el 50%. ¿Qué significa esto? Pues que en fotografía siempre tenemos que asumir una pérdida de información, ¿sí? Siempre hay una pérdida de información en lo que es un video, lo que es fotografía, todo lo que hace un sensor que capture una imagen. Ahora bien, dentro de esas pérdidas, dentro de lo que es Adobe RGB es la que menor pérdida tiene, o inclusive estábamos viendo hace un momento que ProPhoto es la que es una tecnología más nueva que inclusive tiene menor pérdida que Adobe RGB, y sRGB, que es el estándar, como veíamos hace un momento, tiene una mayor pérdida. De lo abordado anteriormente, quizás se puede inferir que si Adobe RGB abarca un más espectro de color, será más adecuado. Sin embargo, hay que tener en cuenta más factores. Uno de ellos es el equipo que utilizamos para trabajar. Un monitor de gama media o en cualquier monitor portátil solo es capaz de reconocer el espacio de sRGB. Si utilizamos esos monitores junto con un perfil Adobe RGB para nuestras fotos, estaríamos viendo una representación incompleta de la imagen, ya que parte del color quedará alejado de lo que nuestro monitor es capaz de mostrarnos. Entre otras cosas, perderíamos fiabilidad en los colores graduados, por ejemplo, los cielos o la piel, ¿sí? Entonces, acá es donde está bueno tener en cuenta esta cuestión de saber que Adobe RGB o ProPhoto tienen muchísima más cantidad de colores que respecto de sRGB, pero obviamente si nosotros tenemos un monitor que no reproduce Adobe RGB, es decir, que es un monitor gama media o gama baja, la verdad es que no tiene mucho sentido trabajar con Adobe RGB, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer realmente con el sRGB, porque es aquel monitor con el que nosotros estamos trabajando.
En este punto tendríamos dos posibilidades, o bien compramos un carísimo monitor que sea capaz de abarcar todo el espacio de color Adobe RGB y trabajar con él, o bien conformarnos con nuestro monitor de gama media y cambiar al espacio sRGB. Con sRGB veremos menos espectro de color, pero lo que veremos en el monitor será más fiel a la realidad. ¿Sí? Y acá hay una diferencia para que vean cuál es la diferencia entre sRGB y Adobe RGB. Perdón. La verdad es que la diferencia a veces para lo que es un usuario normal, es decir, para aquel que no sea profesional de la imagen, ya sea un fotógrafo, un diseñador gráfico, un diseñador de audiovisual, básicamente la diferencia es ínfima, ¿sí? Lo que va a suceder es que, bueno, es un poquito más intensa, ¿sí? Pero no dejemos no perdamos de vista de que en sRGB, perdón, tenemos 16 millones de colores, ¿sí? Más que nada esto yo lo traigo a los fines de que ustedes sepan de que existen estos perfiles de color y que Adobe RGB realmente tiene una cantidad muy enorme de colores del espectro que Profoto, como estábamos viendo, inclusive abarca casi todo el espectro de colores de fotos. Pero a los fines de las pantallas de hoy en día, está bien si trabajamos con sRGB, que es el formato estándar, ¿sí? Por otro lado, sRGB y Adobe RGB representan los colores de diferentes formas. Es decir, una fotografía en Adobe RGB se verá alterada en un monitor sRGB. Y esto tiene otro efecto no deseado en un monitor sRGB, que cuando calibremos con un colorímetro, esto podría producir desviaciones de colores por todo ese espectro que nuestro monitor no es capaz de reconocer. Como conclusión, sobre este tema, cada manual da unas pautas diferentes y lo recomendable es experimentar para decidir nuestra gestión de color. Leyendo diferentes manuales, la información que se encuentra a veces sobre este tema puede ser contradictoria. La mejor manera de aprender, obviamente, como siempre les he dicho, sobre color, es entrenar el ojo y experimentar mucho. ¿Ok? Bueno, bastante larga la clase, bastante técnica. No se preocupen si algunas cuestiones por ahí son un poquito confusas. Recién ahora están empezando a conocer estas cuestiones muy técnicas. El año que viene probablemente la vayan a ver en profundidad con ingeniería gráfica. Sí, pero esto es más que nada para que ustedes ya vayan teniendo una introducción y que tengan en cuenta lo que es, como yo les decía, que no es lo mismo trabajar en RGB en CMYK. Dentro de RGB hay distintos espacios, como veíamos recién, sRGB o Adobe RGB son las más usuales. sRGB es la más estándar porque, como veíamos, la mayoría de los monitores de la gente, de los clientes, del público al que nosotros muchas veces le hablamos, reproduce esos colores. Ahora bien, tengan en cuenta que quizás en 10 años esto ya es viejo, en el sentido de que ese RGB ya dejó de ser un estándar y de repente el estándar nuevo es Adobe RGB o Profoto. Profoto RGB quizás dentro de 20 años sea un estándar. Entonces tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? Porque de repente, como les digo, dentro de unos años hay otros estándares y podemos reproducir aún más colores, ¿sí? Entonces, esto es a modo de introducción de lo que es básicamente perfiles de color, lo que es gestión de color en sí mismo. ¿Dudas que tengan? No, creo que más o menos se entendió. Con el PDF va a estar mejor todavía, Sí, así yo les voy a teniéndolo. dejar el PDF para que lo consulten, obviamente. También les voy a Ah, poner y una página web que es la de la ayuda de Adobe, ¿sí? Que básicamente tiene toda una serie, como un mini manual de cómo trabajar las gestiones de color, por si a ustedes les interesa estas cuestiones. Y bueno, puede empezar a interactuar con la parte de ayuda de Adobe Gestión de Color, ¿sí? ¿Alguna Buenísimo. duda más? eh, no, todas las clases que están subidas a YouTube van a estar ahí todavía colgadas, ¿no? No las vas a sacar por las dudas si queremos consultar algo. La verdad es que no pensé mucho en eso. La idea era que sí, que ustedes la vean, pero yo tengo medio no sé, quiero ver si las pongo como privado porque no me interesa. No quería que sea abierto a todo el público. Sí, puede ser. Puede ser que las deje. Ah, Pero bueno. bueno, solamente para los alumnos. Lo que sí, obviamente, pueden descargarse todos los PDFs y tenerlos. eh, y bueno, de esta clase no vamos a hacer un trabajo práctico, ¿sí? Porque es muy técnica y la verdad es que no en sí mismo es más que nada, quiero que se lleven
todas estas cuestiones, y sobre todo que el año que viene no, o sea, no se queden con la idea de que no aprendieron cómo exportar un archivo, ¿sí? Porque muchas veces, esta es la primera vez que yo doy taller de color, porque Ricardo Bueno, el profesor que daba antes, él daba desde un aspecto mucho más de artístico, yo la doy desde un aspecto mucho más de color digital. Entonces, algunos alumnos, después que me he encontrado, me decían, en el primer año no aprendí a convertir un archivo a RGB. Decían, bueno, yo les estoy dando una clase de cómo convertir y que tengan en cuenta, ¿sí? Entonces no quiero escucharlo, es un comentario nomás, no es que los estoy retando, de que ustedes ya saben, ¿sí? Quiero que se queden con esto, quiero que realmente apliquen esto que vimos hoy para, más que nada para que ustedes no se queden con esa idea de que no saben cómo convertir y cómo mandar un archivo a imprenta, ¿sí? Si tienen alguna duda, lo podemos volver a ver, ¿sí? De cómo, sobre todo, mandar un archivo a imprenta. ¿Cómo mandar un archivo a imprenta? Ahora lo volvemos a ver como último repaso. Por ejemplo, yo tenía este archivo que no sé, un color fondeado. La manera de mandarlo a imprenta, como yo les dije, es siempre hay que tener en cuenta lo que es las demasías de color, ¿sí? Las demasías de color. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un archivo que va a ir a sangre, es decir, se va a cortar ahí y ahí, es decir, la imprenta con una guillotina va a cortar aquí, aquí y en cada uno de los extremos, siempre tiene que ir con una demasía. Y generalmente esa demasía es de 3 milímetros, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, acá quiero cambiar en las unidades, voy a cambiar a centímetros. Entonces, yo, por ejemplo, es muy usual hacer esto, es decir, hago un cuadradito, ¿sí? De 3 por 3 milímetros. Bueno, en este caso, como es un formato que va a ser tipo un ploteado, estaba trabajando muy grande. Porque, por ejemplo, si yo pienso un archivo que voy a mandar a imprimir a Borselino, como les decía recién, un archivo, una tarjeta personal. Entonces yo la hago, qué sé yo, un formato estándar es 8x5. De esa manera yo tengo este archivo, este lienzo, que va a tener un fondeadito, que va a ser, por ejemplo, ahí. Qué sé yo. Pongo este color, un análogo de esta palabra, que no contrasta muy bien, entonces ahí lo hice más monocromático. Entonces, bueno, tengo este fondo, ¿no? Sí que tengo que tener alguna configuración que me está, no sé qué hago apretado, que no me lo agranda bien a... Creo que nunca me ha pasado eso de que no me lo lleva bien a los extremos. Quizás está como lo tengo medio tildado al Illustrator. Pero bueno, yo tengo ese fondeado. Entonces lo que voy a hacer es darle las demasías. ¿Cómo se las doy las demasías? Bueno, yo quiero que tenga 3 milímetros, como les decía hace un momento. Entonces genero un cuadradito de 3 milímetros por 3 milímetros. ¿Sí? Que acá estoy viendo que no sé por qué me modifica la medida. Debo tener apretado algún preset que no sé por qué me modifica las medidas. Entonces yo aquí desde transformar lo voy a llevar realmente a la medida que yo quiero. Ahí está. En realidad ahí me quedó un poquito más grande. 0,3 milímetros, yo quiero llevar a 0,3 exacto. No sé qué es lo que me hace que... Tendrá que cerrar y volver a abrir. Muchas veces los problemas se solucionan cerrando y volviendo a abrir el programa. Pero bueno, ahí yo tengo un cuadradito y ahí voy a generar otro. Entonces tiro unas guías. ¿Sí? Tiro unas guías en los extremos. Y ahí ya sé que va a haber 3 milímetros siempre. Entonces lo que voy a hacer es llevar hacia ese tamaño. Y ahí tengo hechas las demasías. ¿Sí?
Y después, para hacer las guías de corte, vuelvo a hacer un cuadradito acá, invisible, o es decir, sin color, para que no tenga ningún color. Voy a ir a objeto y voy a ir a crear marcas, ¿sí? A objeto, crear strip marks, y ahora voy a crear las guías de corte, ¿sí? Que eso es muy fundamental, las guías de corte, ¿sí? Entonces, una vez que ahí yo tengo un archivo listo para imprenta, con las guías de corte y las demás guías, a mí me quedó fantástico. Lo que hago es guardar como PDF. Dato fundamental, convertir a curvas todo lo que sea tipografías antes de guardar si es PDF. Después guardar como PDF, que es un formato súper usual para mandar imprenta. Y acá en Custom, o bien lo dejan como Illustrator por default, y lo ideal, si ustedes quieren asegurar que todo va a salir bien en CMYK, van a elegir uno que se llama Press Quality, o impresión prensa, creo que se llama en castellano. En la versión española creo que se llama prensa, ¿sí? Entonces, este de prensa, lo que hace es que, por ejemplo, una imagen, que ustedes trabajaron una fotografía, que estaba en RGB, lo que hace automáticamente Press Quality es convertir esa fotografía a CMYK. Y ustedes no tienen que andar lidiando en incrustar una imagen que esté convertida previamente en Photoshop en CMYK, y bueno, y todas estas cuestiones que a veces uno suele editarse, todo este engorro. Entonces uno directamente guarda como Press Quality y automáticamente se guarda esa imagen que haya en el archivo enlazado, incrustado, como CMYK. ¿Sí? Y por último, lo que yo hago es aquí decirle que voy a usar unas demasías en el archivo, ¿sí? En este caso voy a usar 5 centímetros más o menos, es decir, si yo no le doy esto que es las marcas de Blend y el último apartado acá que es como las demasías, si yo no le doy a eso, básicamente guarda el lienzo así exactamente a sangre, digamos, ¿sí? Si yo acá le estoy indicando que no lo guarda a sangre, es decir, que haya como un margen de 3 centímetros, ahí sí me va a mostrar cuando yo lo guarde estas guías que yo creé y la demasía, ¿sí? A ver, vamos a ver. No me está dando bien, no me está respetando lo que yo le digo el Illustrator, pero voy a probar a ver si. Perdón. No, no me lo respeta, pero básicamente lo que hace cuando me lo respeta es me guarda así el archivo, ¿sí? Es decir, me guarda con toda el archivo los archivos de demasía. Así que bueno, esa es la manera en que fíjense, lo voy a probar con InDesign, que es inclusive aún más fiable, ¿sí? Si yo guardo, por ejemplo, es idéntica la manera de guardar en Photoshop en InDesign que Illustrator, ¿sí? No hay diferencia. Si yo guardo aquí esta presentación, la tapa, voy a decirle que voy a guardar solamente la tapa, la página 1, voy a decirle que es Press Quality, y en marcas en Blend voy a decirle que voy a usar unas demasías de 3 centímetros, y voy a decirle que quiero unas guías de corte. Entonces ahí guardé,